quien no sabía quién yo era o no me habían visto, de repente había entrado a las reuniones, pero sin imagen, sin audio, sin participar, porque en algunos momentos me toca a mí grabar la reunión y después editarla para subirla a YouTube. Pero estamos aquí y quisiera conversar con todos ustedes, así es que si me escuchan bien, solamente muevan su mano de que me están escuchando bien y para continuar con esta conversación. Un gusto saludarles. Pilar, un gusto. Mi esposa le hubiera dado mucho gusto verte, que ha estado pidiéndote en algún momento poder ver tu imagen, pero lamentablemente hoy que tuviste oportunidad, hoy ella no te puede ver, pero le va a dar mucho gusto saber que ya tienes ahí tu imagen. Mucho gusto, Regina, gracias Pilar. Regina, un gusto saludarte, qué bueno que estás aquí, y a tus peques también, un abrazo bien grande. Vero, un abrazo Vero, ahí a tu suegra también un abrazo bien fuerte. Los varones seguramente andan chambeando, pero también les mandamos un abrazo. Y Yesenia también un abrazo, Dios te bendiga, que estén muy bien. Susi, gracias por la puntualidad de la reunión, te agradecemos mucho eso. Bueno, para no quitarles más su tiempo, vamos a ir a lo que creo Dios ha puesto en mi corazón para compartir con ustedes en esta hora. Tenemos la intención de que esta reunión sea una reunión de oración. Buscamos que a través de las peticiones que ustedes nos hacen llegar, podamos nosotros ayudarles a estar en comunión con Dios, intercediendo a favor de ustedes y de sus necesidades. De alguna manera, el tiempo que tomamos para orar, leer sus peticiones, atender sus peticiones, nos permite a nosotros poder ayudarles en esa cooperación o colaboración con ustedes en la búsqueda de Dios, esperando una respuesta. Yo me he preguntado muchas veces si las oraciones que hacemos las estamos haciendo bien, las estamos haciendo correctamente, si Dios está escuchando nuestras oraciones o no. Por supuesto, estoy convencido de que Dios nos escucha, eso es lo que enseñamos y eso es lo que compartimos. Pero cuando haces una oración, quisieras ver la mano de Dios respondiendo inmediatamente a esa petición. Algunas de esas oraciones tardan en recibir respuesta, algunas parece que se han hecho eternas o como si Dios no estuviera escuchando nuestras oraciones. Pero la Biblia nos enseña en muchas partes de ella cómo la oración tiene que continuar y perseverar en ella, aún a pesar de que no veamos una respuesta, aún a pesar de que creamos que Dios no nos está escuchando o que Dios no está poniendo atención a nuestra necesidad. El mismo Señor Jesucristo, cuando estaba con sus discípulos y les enseñó a orar, el Señor Jesús les dijo que cuando oraran con fe, que pidieran a Dios con fe, porque aún antes de que nosotros pidiéramos lo que necesitamos, Dios conoce nuestra necesidad. Aún antes de que pudiéramos nosotros orar o pedirle a Dios, Él ya sabe cuál es nuestra necesidad. Así es que cuando oramos, cuando tú y yo nos ponemos en oración y cuando pedimos la ayuda de alguien más para que ore también con nosotros, lo que estamos haciendo es decirle a Dios lo que Él ya sabe. Parece un absurdo, parece algo que no tiene sentido. ¿Por qué le diríamos a Dios o le pediríamos algo a Dios que Él ya sabe que necesitamos? No habría esa necesidad. No tendríamos necesidad de decirle a Dios lo que necesitamos si Él ya lo sabe. Pero resulta que hay algo que se mueve en la oración, que es el ingrediente fundamental. A veces creemos que las lágrimas son lo que hace que convenzamos a Dios de nuestra necesidad, o nuestros gritos desesperados, o nuestro lamento, hace que Dios se convenza de nuestra necesidad y entonces Dios nos escuche. Pareciera que es así, o pareciera que eso es lo que hace que Dios tenga una respuesta para nosotros. Y a veces le agregamos más llanto, y a veces le agregamos más sufrimiento, y a veces le agregamos más drama a la oración, esperando que nuestra oración ahora sí tenga una respuesta o tenga de parte de Dios la solución o el milagro que estamos esperando. La Biblia nos enseña que no son esos ingredientes lo que hace que la mano de Dios se mueva a nuestro favor, sino que es la fe
que nosotros impregnamos en nuestra oración para que nuestra oración tenga respuesta. Entonces, cuando oramos, el ingrediente fundamental es la fe que tenemos para que esa oración tenga una respuesta de parte de Dios favorable para nosotros. ¿Cómo podríamos saber o cómo podríamos darnos cuenta si la fe que le estoy poniendo a mi oración, a mi petición a Dios, cómo podría yo saber si esa oración lleva fe o no lleva fe? ¿Cómo podría saber si la fe que le estoy poniendo a mi oración es suficiente para que Dios escuche mi petición y me dé una respuesta favorable a la oración que yo estoy haciendo? ¿Cómo puedo saber que la fe es suficiente? Esa fe que yo estoy poniéndole en mi oración es suficiente. ¿Cómo lo podría medir? ¿Cómo podría medir la oración? La fe que le estoy poniendo a mi oración, si la fe no es algo visible, como ponerle un poco de azúcar al café o sal a la comida o pimienta a la carne. ¿Cómo sé cuánta fe le estoy poniendo? No me doy cuenta, no es algo que pueda medir o algo que pueda palpar. Y en esas preguntas que de repente le hago a Dios acerca de cómo puedo saber si mi oración es efectiva, si estoy teniendo la oración correcta, si lo estoy haciendo de manera correcta, porque incluso en ocasiones cuando oramos, no sabemos si lo estamos haciendo bien. Si oramos bien, si pedimos bien, si lo que dijimos fue correcto y lo hicimos de manera correcta, o si mis palabras tenían que haber sido más rebuscadas, más formal, menos formal. Y yo lo pongo como ejemplo en esta situación. Imagínate, alguna vez me pasó, imagínate que te estás ahogando en el mar, que Dios te libre y nunca pase. Pero a mí me pasó una vez, yo me estaba ahogando en el mar y cuando me estaba ahogando, yo sé nadar bien, considero que soy un buen nadador. Pero en aquel entonces que me estaba ahogando me dieron calambres en las piernas, en ambas piernas, y el mar estaba muy agitado, así es que me costaba mucho trabajo salir. Recuerdo algo muy claro en ese momento, que pedí auxilio. Le pedí auxilio a mis amigos que estaban en la playa, que estaban en la orilla del mar, y les pedí auxilio a ellos que me ayudaran. Y no crean que hice una solicitud muy formal, como diciendo, hey amigos, todos ustedes que están ahí en la playa, si pudieran brindarme un poquito de su atención para que yo pueda hacerles una solicitud a todos ustedes, porque estoy a punto de morir ahogado en medio del mar y quisiera que alguno de ustedes se tomara la amabilidad de enviarme un salvavidas o ayudarme de alguna manera. No hice esa oración, no les pedí la ayuda de esa manera. Lo que hice fue decirles, hey, alguien, ayúdeme, una cámara. No fueron las mejores palabras y la mejor forma de pedir ayuda, pero cuando necesitas ayuda, no es la formalidad de tu oración lo que hace que Dios responda a tu oración, es la fe. Insisto, ¿cómo podríamos saber que le estoy poniendo la fe suficiente a mi oración para recibir una respuesta de parte de Dios? El Señor Jesús lo dijo de esta manera: todo lo que pidieras al Padre creyendo en mi nombre, lo vas a recibir. Otra vez, vuelvo a repetir esta frase de Jesús. Todo lo que pidieras a Dios Padre en mi nombre, dice Jesús. Creyendo en mi nombre, lo recibiréis. Yo lo haré desde los cielos. La parte importante de esta frase es que lo hagamos creyendo. Por supuesto que lo hacemos en el nombre de Jesús. No lo haríamos en el nombre de nadie más. No pediríamos a Dios en el nombre de nadie más. Lo hacemos en el nombre de Jesús, pero tenemos que hacerlo creyendo. La parte importante de nuestra oración es creer. Insisto, si tuvieras ahí en la cocina un frasquito que diga fe y dijeras, necesito ponerle fe a mi oración, y vas a la cocina, agarras unas cucharadas y le pones a la oración un poquito de fe, sería muy fácil darte cuenta qué tanta fe le estás poniendo. Porque si necesitaras un milagro inmediatamente, seguro le vacías el frasco o tendrías un costal en la bodega o en tu alacena, un costal completo, y le vaciarías el costal completo a tu oración, esperando que esa cantidad de fe que le estás poniendo sea suficiente para que el milagro suceda más rápido. Y entonces, ¿cómo sabemos cuánta fe ponerle? Y creo que la mejor manera de darnos cuenta es a través de los ejemplos que la Biblia nos da. En el libro de Hebreos, en el capítulo 11, versículo 1, dice la palabra de Dios: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve.
Así es que de pronto, tener fe es creer en algo que estás esperando que pase, aunque todavía no pase. O tener fe es creer que lo que no existe todavía o lo que no es visible a tus ojos todavía es una realidad. Parecen cosas ilógicas o sin sentido. ¿Cómo puedo creer en algo que no veo? ¿O cómo puedo esperar algo que todavía no llega? Bueno, precisamente eso es la fe. Y cuando nosotros oramos, necesitamos impregnar nuestra oración de esa fe que Dios ha puesto en tu corazón por la razón por la cual ahora crees, por la cual te conectas a esta transmisión los días viernes, llueve, trueno, relampaguee, aquí estás conectado esperando un mensaje que te aliente, que te anime, una oración que respalde tu necesidad o que respalde tu petición delante de Dios para que sea, para que haya una respuesta en tu vida favorable a lo que estás esperando que Dios haga. Eso es fe, tienes fe ya la tienes, pero ¿cómo la pones en práctica en tu oración? Y la Biblia nos da muchos ejemplos de hombres y mujeres que han tenido fe, que han creído a Dios y que tienen la confianza de que Dios puede hacer un milagro. Así es que la mejor forma de aprender a ponerle fe a nuestras oraciones es siguiendo los ejemplos de aquellos que nos han demostrado y que nos siguen demostrando al paso de los siglos y al paso de los años, nos siguen demostrando que la fe es el ingrediente que necesitamos para recibir un milagro, para obtener lo que Dios puede hacer a favor de nosotros. Cuando hablamos de fe, no solamente es decir yo creo. Si tú dices yo creo y ya creo y porque dije que creo ya tengo fe, o creo que Dios va a hacerlo, o creo que Dios lo puede hacer, decir que crees no es suficiente. La fe tiene dos partes. Yo creo que tiene dos partes en las que se divide la fe. Una es creer, el 50% es decir que crees, confesar con tu boca que crees, aceptar en tu corazón y en tu mente que tú crees, que crees en Dios. Y la otra parte, el otro 50% es que confías en Dios. Dios no haría algo que te causara mal. Dios no te daría algo que te haría daño. El ejemplo nos lo puso el Señor Jesucristo el día, en uno de los mensajes que estaba dando, cuando dice, ustedes son malas personas. Ustedes y yo somos malas personas, dice Jesús, que nosotros somos malos. Y somos malos porque hay pecado en nosotros. Bueno, si ya nosotros nos arrepentimos y buscamos a Dios y buscamos su perdón, por supuesto que hemos sido perdonados. Pero la maldad está en nosotros, cometemos pecados constantemente. Y el Señor Jesús dijo, ustedes siendo malos, saben hacer buenas cosas para sus hijos. Si tu hijo te pide un pan, no le das una piedra. Si tu hijo te pide un huevo, no le das un escorpión. Si tu hijo te pide un pez, no le das una serpiente. Y Jesús dice, si ustedes que son malos saben hacer eso con sus hijos, es decir, les saben dar las cosas buenas a sus hijos, cuanto más, dice Jesús, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, que Él sí es bueno, no como ustedes, pero Él sí es bueno, les dará todas las cosas que ustedes le pidan, incluso el Espíritu Santo. Cuando nosotros oramos, tenemos que tener esa confianza en Dios de que Él va a hacer lo que nosotros le estamos pidiendo. No porque lo mandemos o porque le estamos ordenando que lo haga, sino porque Él nos ama como sus hijos que somos y como hijos que somos o hijas que son ustedes, en esa condición de hijos, Dios puede hacer cosas buenas por ustedes. Entonces podemos orar, podemos pedirle a Dios sabiendo que Él lo hará. Y he llegado a la conclusión de que la mejor forma de saber que tú le estás poniendo fe suficiente a tu oración es cuando tu corazón descansa en Dios. Mi esposa usa mucho esa frase. La pastora, ustedes oyen constantemente a la pastora decir, descansa en Dios, descansa en Dios, vamos a descansar en Dios. Ustedes saben que tienen que hacerlo, pero ¿cómo lo haces? ¿Cómo descansas en Dios? Bueno, es saber dentro de ti, tu alma, tu espíritu, tu mente, ahora tiene la certeza de que Dios está a cargo de esa necesidad, que Dios está a cargo de ese problema, que Dios está a cargo del milagro que necesitas, que Dios está a cargo de ese problema que es irresolvible o que no se puede encontrar una solución y que no sabes, que has intentado muchas formas, has intentado muchas maneras de resolverlo, pero no lo has logrado. Y cuando tienes fe,
Cuando sabes que tu fe está en acción, cuando tu fe ya está tocando el cielo para que el milagro suceda, es porque tu alma encontró descanso en Dios. Ya no estás angustiado o angustiada por lo que va a pasar. Sabes que la solución viene de parte de Dios, aunque tus ojos en ese momento no lo vean, aunque tus oídos no escuchen la respuesta, sabes que Dios está a cargo. Y uno de los ejemplos que me gustan mucho en este sentido es el que está en el libro de Primera de Samuel. Esta es una de las mujeres que ha impresionado a muchos teólogos a lo largo de la historia que han leído la Biblia. Entre ellos me incluyo yo, que hemos leído la Biblia, nos hemos encontrado a una mujer que se aferró a la fe y que se aferró a Dios esperando una respuesta, esperando una solución, esperando el milagro que Dios podría hacer. Y en Primera de Samuel, en el capítulo 1, está la historia de Ana. Seguramente la habrán escuchado, habrán oído de Ana. Ana era una mujer casada con un hombre llamado Elcana. Elcana era un hombre prominente, un hombre importante en su sociedad. Pero curioso porque este hombre, siendo quien era, considerado una persona importante, con recursos suficientes, este hombre tenía dos esposas. Y usted pudiera decir, ay, pastor, no toque ese tema, por favor, porque es incómodo. Pero el Cana tenía dos mujeres. No quiere decir que Dios estaba contento con estas dos mujeres que tenía el Cana, pero entendamos una cosa, quiero dejarlo en contexto para que usted no se quede con la idea de que por qué Dios permitía la poligamia en el Antiguo Testamento. Bueno, entendamos una cosa, Dios había sacado al pueblo de Israel de Egipto y el pueblo ya tenía las leyes, ya tenía los mandamientos de Dios, ya le habían sido dados al pueblo de Israel a través de Moisés. Entonces el pueblo ya sabía qué es lo que tenía que hacer. Pero había hombres que se sentían tan prominentes, tan importantes, que creían que podían hacer de su vida lo que ellos quisieran. Y este Elcana creía que tener dos mujeres estaba bien delante de Dios. Pero tan no estaba bien lo que estaba haciendo Elcana, que entre ellas, entre sus dos mujeres, había problemas. No está bien tener dos mujeres, no es sano, no es correcto, Dios no lo aprueba. Anteriormente sucedía porque no había ley, los hombres creían que hacían lo mejor que podían sin entender que lo que estaban haciendo estaba mal delante de Dios. Por eso la ley de Dios vino a establecer los principios o las reglas o las normas bajo las cuales ellos deberían de vivir o ellos deberían de comportarse. Sin embargo, conociendo las leyes, a Elcana no le importaba. Él creía que estaba haciendo lo correcto. Pero insisto, no estaba haciendo lo correcto porque entre ellas había problema. No había paz en su casa, no había paz en su familia. No es que las dos mujeres fueran felices, ellas tenían conflictos. Y una de las mujeres se llamaba Ana y la otra mujer se llamaba Penina. Ana era la mujer que este hombre amaba más. Él amaba mucho a Ana, la quería mucho, pero Ana no podía tener hijos. Penina, el Cana también la quería, la apreciaba, no tanto como Ana, pero Penina sí podía tener hijos. Y entonces el conflicto surgía porque, por causa de que este hombre amaba mucho a Ana, siempre tenía ciertas preferencias hacia ella. Cuando iban al templo, la historia que nos cuenta, Primera de Samuel, cuando iban al templo, ellos traían las ofrendas, él presentaba sus ofrendas para que fueran perdonados sus pecados. Y después de que presentaban sus ofrendas, la tradición era que una vez presentada la ofrenda, el sacerdote tomaba una buena parte de la ofrenda y se lo daba a aquel que te estaba trayendo la ofrenda para que comiera con su familia. Eran las ofrendas de paz. Y entonces la familia recibía esta ofrenda y lo compartía junto con toda la familia que venía a presentarse en el templo. El Cana recibía esta parte, esta porción de parte del sacerdote y le daba a la familia, a los hijos, a Penina, pero la mejor parte de esa porción se la daba a Ana. Entonces, el Cana mostraba ese amor o ese afecto hacia Ana y eso le enojaba mucho a Penina. Y entonces tenían conflictos ahí, esos celos destructivos que causa la preferencia hacia otra persona, lo puedes notar hasta en tus propios hijos. Cuando tus hijos notan que a uno de alguno de sus hermanos es tratado mejor que ellos, entonces ellos sienten que no los quieres tanto y empiezan a tener celos por el otro.
y no saben si realmente los quieres igual o no. Y ese conflicto siempre está en la cabeza, hasta que maduran, hasta que crecen, hasta que entienden que el amor de los padres por los hijos no es igual ni de la misma manera, pero es en la misma proporción. Amamos a los hijos en la misma cantidad de amor tenemos por todos, pero les mostramos el amor de maneras distintas a cada uno de ellos conforme a su necesidad, a su carácter, a su forma de ser, a sus momentos en la vida. Así es como mostramos el amor que tenemos por ellos. Bueno, pero el amor que tenía el Cana por Ana era mucho mayor que el que tenía por Penina. Y Penina lo sabía. Y Penina se daba cuenta de ello y se enojaba. Y entonces la manera de desquitarse con Ana, lo puedes leer ahí en Primera de Samuel, la manera de desquitarse era decirle a Ana, tú no puedes tener hijos. Tú eres una mujer estéril. Tú eres una mujer que no le va a dar la felicidad completa a su marido. Tú eres una mujer que no va a dejar herederos. Tú eres una mujer que no tiene futuro, que tu historia termina contigo, porque no vas a dejar hijos que continúen contigo o que te continúen con tu herencia o con tu historia o con tu sangre. Ya no va a haber más, no se va a contar más de ti. Y esas palabras que Penina tenía hacia Ana, por supuesto, era que eran de enojo, eran de celos, eran de querer tener una posición dentro de la familia del Cana y lograr ser la más amada. Bueno, pues eso hacía sufrir mucho a Ana. Y Ana sufría, era un dolor indescriptible, tanto que había ocasiones que Ana no comía de tanto. Imagínense, al Cana le trae lo mejor del cordero que se había cocido, se lo ponía ahí delante de ella y a Ana se le iba el apetito. Y el hombre venía y le decía, ¿qué no tienes hambre? ¿Comiste en la casa? ¿Comiste antes de venir? ¿Te pasaste por una hamburguesa ahí en el súper? ¿Qué hiciste? ¿Por qué no tienes hambre? Y ella le decía, porque me duele no poder tener hijos. Y el hombre, y esto quiero hacerlo notar ahora, el hombre cree que el problema está en Ana y le dice a Ana que no soy yo más que 10 hijos. No valgo yo más que 10 hijos. Y Ana sabe que ahora se da cuenta que este hombre no ha entendido cuál es su necesidad. Esto es importante que ustedes lo sepan, porque muchas veces corremos a personas, vamos cuando tenemos un problema o tenemos una necesidad, corremos hacia donde están las personas a ver qué pueden hacer por nosotros, a ver si nos pueden ayudar, a ver si nos pueden resolver nuestro problema, a ver si pueden solucionar la dificultad por la que estamos pasando. Y corremos inmediatamente a las personas porque es lo que vemos. Necesitamos a una persona que nos diga qué hacer. Necesitamos una persona que nos resuelva, que nos eche la mano, que nos aviente el salvavidas cuando nos estamos ahogando. Pero ahí es precisamente donde entra la fe. Y por eso les decía hace un momento que yo encuentro en Ana a una mujer que se aferró a la fe en Dios para recibir el milagro que esperaba. Ana se da cuenta de que su esposo no va a poder hacer nada por ella. Así es que toma una decisión. Y la decisión que toma es confiar completamente en Dios. Y va a hacer una oración, y ahora sí, si tienes tu Biblia por ahí a la mano y puedes leer este texto conmigo. Si no lo tienes la Biblia a la mano, no te preocupes, yo lo voy a leer. Escucha lo que voy a leer y pon atención a lo que sucede con Ana. En Primera de Samuel, capítulo 1, versículo 9 en adelante, dice la palabra del Señor así. Y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo, ella, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. E hizo voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente, y esta, si puedes subrayar tu Biblia, marca esa palabra, porque Ana oraba largamente delante de Jehová, y Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente movía sus labios, y su voz no se oía.
y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Versículo 15. Y Ana le respondió diciendo, no, señor mío, yo no soy una mujer, no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Esta parte son pequeñas frases o pequeñas palabras puestas en el texto, no por casualidad. Nos está contando cuál fue la actitud de Ana. Ana va al templo, participa de la comida con su esposo, no se siente satisfecha, sabe que su esposo no le va a dar la respuesta que ella espera y se va a orar. Y cuando estaba orando, dice que oraba amargamente. ¿Por qué oraba amargamente? Porque el dolor era muy grande. Por las razones que quieras, porque le daba tristeza que esta mujer se burlara de ella, porque le daba tristeza no darle un hijo a su esposo, porque se sentía insatisfecha como mujer, se sentía no realizada, cualquier cosa, cualquier explicación que le quieras dar, lo que sepas que puede amargar a una persona, eso es lo que le estaba amargando a Ana. Quizás todas las cosas juntas o quizá una sola cosa, pero de que Ana estaba orando y llorando delante de Dios con amargura en su corazón, con tristeza profunda, con una soledad, con una desesperación. Ana estaba orando delante de Dios. Y dice la palabra que ella empezó a orar y empezó a llorar delante de Dios. Lo que les decía hace un momento es que ella oraba largamente. Cuando dice largamente, quiere decir que estuvo orando por mucho tiempo. Estaba en el templo y el sacerdote Elí estaba ahí mientras las ofrendas se recogían, mientras la gente venía a traer su ofrenda en el templo. Él estaba ahí observando y se dio cuenta que esta mujer ya llevaba rato ahí. ¿Cuánto tiempo crees que sea suficiente para que tu oración sea escuchada? A veces queremos ponernos un límite de tiempo. No, tiene que ser 1 hora. No, tienen que ser 2 horas. No, tendrían que ser unas 4 horas, una semana entera para que Dios escuche nuestra oración. Desde el momento que invocas, y esto me gustaría que lo grabaras en tu corazón y que quedara muy grabado en tu corazón, en el momento que invocas el nombre del Señor, en el momento que dices, Padre, en el nombre de Jesús, Padre mío, te necesito, con esa sola frase, tienes toda la atención de Dios. Dios pone toda su atención en ti. Hay quienes piensan que Dios está tan ocupado atendiendo otras oraciones que son más importantes, que no atendería una simple oración de una necesidad tan básica o tan sencilla como la que nosotros pudiéramos estar pasando. Pero debes de saber, por eso dice la Biblia que no usemos el nombre de Dios en vano. Cada vez que usamos el nombre de Dios, la atención de Dios está sobre aquel que invoca su nombre. Cuando tú usas el nombre de Dios, inmediatamente Dios pone su atención para ver qué necesita su hijo, su hija. Así es que todas tus oraciones que haces en el nombre de Jesús, que te diriges al Padre suplicando auxilio, como esa vez que les decía yo que me estaba ahogando y que decía, ¡hey, una cámara! No fui formal, no dije una oración formal, no hice una petición formal, no lo hice por escrito, no mandé mi solicitud con anticipación. Era el momento de urgencia, mi vida estaba en peligro y yo necesitaba que alguien me ayudara. De la misma manera, cuando estás metido en un problema, cuando tienes una necesidad, cuando estás pasando por una dificultad, no tienes que esperarte a que, el domingo en la iglesia, no, el viernes en la oración con la pastora Ceci, no, cuando esté pasando cuando tenga más tiempo, ahorita no tengo mucho tiempo, pero Señor, luego oro. No, en el momento en que lo necesitas y tú invocas el nombre del Señor, en ese momento Dios pone toda su atención en ti. Si Dios puso la atención en Ana desde el primer momento en que Ana lo buscó, ¿por qué tardó tanto Dios? ¿Por qué tardó tanto Dios en darle la respuesta a Ana?
¿Cómo empezó a llorar? ¿Cómo empezó a orar Ana? Leímos que estaba orando con amargura, con profunda amargura, con una profunda desesperación. ¿Cómo terminó la oración Ana? Al final, cuando terminó de orar, ¿cómo terminó? ¿Seguía llorando? ¿Seguía amargada? ¿Seguía triste? No, se había pasado todo eso. El tiempo que necesitas orar, el tiempo que le vas a dedicar a tu oración, es el tiempo hasta que tu alma descanse en Dios. Si necesitas llorar, llora. Si necesitas desahogarte, desahógate. Si necesitas, no sé, cerrar tus ojos, ponerte a solas, encerrarte en tu habitación, en el baño, donde puedas, y necesitas desahogarte delante de Dios, desahógate. ¿Hasta qué momento? Hasta que el momento, o cuánto tiempo, hasta el momento en que tu alma descanse. En el momento en que tú digas en lo profundo de tu corazón, digas, sé que Dios ha escuchado mi oración. Sé que puedo confiar que Él está en control de esta situación. Sé que puedo poner la vida de mis hijos en sus manos. Sé que puedo poner mi situación económica en su provisión sobrenatural. Sé que puedo confiar que Dios no me dejará ni me va a abandonar. Aunque no lo vea, aunque no lo oiga, sé que Dios está en control. Y en ese momento que descansa tu alma, tú puedes dejar de orar y decirle a Dios, bueno, ahora como siga la vida, pero yo esperaré en lo que ya tú puedes hacer por mí. Por eso hay oraciones que tardan tanto tiempo. Y no es que Dios tarde en responderte o tarde en escucharte. Lo que está pasando es que tu alma aún se siente afligida. Tu alma todavía está triste, tu alma todavía está desesperada. Tu alma confía en el dinero, en el médico, en la comadre, en el compadre, en el vecino, en el amigo, en el político, y entonces no confías en Dios, estás confiando que alguien te resuelva tu necesidad. Oras a Dios esperando que alguna de esas personas te lo resuelva. Pides a Dios creyendo que alguno de ellos va a cambiar tu situación. Me parece interesante que la Biblia nos pone ejemplos de cosas que parecen irreales, que parecen de cuento de hadas, pero no son cuento de hadas, son cosas que existen y que sucedieron a lo largo de los siglos y en diferentes tiempos y con diferentes cristianos o profetas o siervos de Dios que sucedieron, que nos dan testimonio de que Dios obra de muchas maneras. El profeta Elías, cuando fue perseguido por la reina Jezabel, se fue a esconder en una cueva y en esa cueva había cerca un arroyo. Cerca del arroyo es que Elías se escondía para que no fuera encontrado por la reina que lo quería matar. Y él estaba escondido ahí y uno pudiera pensar, ¿y de qué va a vivir Elías? Bueno, ¿por qué no bajó Elías al pueblo a comprarse un poco de pan y carne y encerrarse en la cueva? No había tiempo. Lo iban a matar, no había tiempo para pedir, para ir a comprar algo, hacerse una despensa o pasar por un lunch, no había tiempo para eso, él tenía que esconderse, así es que inmediatamente que sabía que lo iban a matar, fue y se escondió. Entonces lo más lógico es que alguien le hubiera llevado de comer. Pobre hombre, iba a estar mucho tiempo ahí sin que nadie le diera de comer. Bueno, pues nadie le llevó, pero Dios sí tenía cuidado de él. Y dice la escritura que Dios le envió cuervos. ¿Conoces los cuervos? Esas aves negras que dan terror, que las usan en las películas para tener miedo. Bueno, Dios usó cuervos y con cuervos Dios alimentó a Elías. Esos cuervos le llevaban carne a Elías. Él tomaba agua del arroyo y comía la carne que los cuervos le llevaban. Así es que no pienses o creas o limites a Dios, que de la manera en que tú crees que Dios va a obrar en tu vida, es de esa manera que Dios lo va a hacer. Dios tiene muchas formas de obrar, Dios tiene muchas maneras de hacer el milagro que necesitas, pero necesitamos confiar en Dios. Necesitamos poner nuestra confianza en Él y decir, Dios lo puede hacer, Dios lo va a hacer. Dios va a obrar el milagro y mi alma encuentra descanso y encuentra paz en Dios. Eso fue lo que le sucedió a Ana. Cuando Ana estaba orando delante de Dios ahí en el templo, dice que no se oía su voz, no se oía lo que Ana estaba diciendo, solamente se veía cómo se movía su boca y
no se oía la voz. Probablemente estaba susurrando su oración. Eso me gusta porque muchas veces nosotros quisiéramos que el mundo se enterara que estamos orando, que todos supieran que estamos orando. A veces es bueno que la gente sepa que tú estás orando por ellos o que hiciste una oración esperando un milagro, pero es bueno que se sepa por testimonio, es decir, para que los demás sepan cuando sucede el milagro y lo que estás pidiendo pase, o lo que el milagro que estás esperando pase, entonces puedas dar testimonio que sí, que Dios escucha la oración y que Él es el que hace los milagros. Pero no es para presumir que oras, no es para que digas, no, es que yo me la paso orando o me la paso pidiendo a Dios y por causa de mi oración es que Dios me respondió o es que Dios hizo el milagro. No, el milagro sucede, la respuesta viene porque Él tiene de nosotros misericordia. Por eso suceden los milagros, por eso suceden las cosas extraordinarias y sobrenaturales en tu vida, suceden porque Dios tiene misericordia de ti. Eso es lo que confiamos, eso es lo que creemos. Y de esa manera tendríamos que esperar que Dios haga los milagros en nosotros. Ok, va a acabar esta primera parte, como ya saben, como lo hacen con la pastora, se va a cortar la transmisión, vuelve a entrar al mismo enlace y déjame terminar con esta enseñanza que quiero que quede grabada en tu corazón para que tú sepas que puedes agregarle fe a tu oración y confiar en Dios para esperar un milagro y que todas tus oraciones tengan una respuesta favorable. Así es que si se preguntan por qué estoy yo y no la pastora, hoy la pastora está atendiendo una necesidad, una cuestión del trabajo. Ella quería estar aquí. De hecho, llegó el momento en que estaba bien desesperada porque no podía salir del trabajo y me decía, ¿qué hago? Quiero hacer la reunión. No quiero que las hermanas se queden o los hermanos se queden sin la reunión. Le